Bueno, Zamudio, recién visitando el cenotafio, ¿ya conocías acá? No, este lugar todavía no lo conocía. Muy lindo lugar por lo que estoy viendo. Vos sos veterano de guerra y además policía. Sí, hace 31 años que soy policía. En el año 82 estuve embarcado en el destructor Buchar, el cual estuvo al lado del crucero, y después fui considerado veterano de guerra. ¿Tuviste ocasión de entrar en combate? El barco sí entró en combate, puesto que cuando le pegaron los dos torpedos al crucero, el tercer torpedo nos pega a nosotros. Pero pudieron solucionarlos los que estaban en ese momento, tapándolo, y se continuó navegando como estaba. Una experiencia increíble. Para el momento era joven, seguramente. Tenía 19 años. Así que la experiencia fue única, porque creo que dos veces no se va a vivir de la misma forma. Uno siempre espera que todo salga bien, tanto para aquellos que se quedaron como los que regresaron. ¿Viste caer a algunos compañeros seguramente también? No, he visto a la gente del crucero, sí, cuando fueron rescatadas, sí, pero no gente caer. Bueno, ¿por qué la policía? Porque a lo mejor fue una especie de vocación, porque pensaba quedarme en la Marina y cuando salgo 2 años después o 3 años después, entro en policía. Y ahí te quedas. Y ahí me quedé, 31 años ya. Bienvenido entonces. ¿De qué zona sos? De la zona de Quilmes, estoy en la departamental de Quilmes. Otro de los integrantes de la fuerza que tuvo activa participación también en la gesta de Malvinas. Sí, bueno, mi nombre es Martín Héctor San Miguel, vivo en Ranelagh, estoy en la Dirección Especial Operativa Halcón y en Malvinas estuve en el Batallón de Aviación de Combate 601 de Campo de Mayo con los helicópteros Bell UH-1H. Contanos un poquito de experiencia, cómo lo viviste. Bueno, la experiencia que tuve yo en ese sentido fue algo bastante muy hermoso, dado de que la primera vez cuando justamente nosotros los helicópteros los metíamos dentro del Hércules. Perdona, ¿vos eras de carrera ya o...? Sí, yo era de carrera, en esa época era cabo primero en el último año, ¿no es cierto? Y bueno, era mecánico de helicópteros, de aviación de ejército. Nosotros llegamos a lo que es el sur y tuvimos que desamblar, ¿no es cierto?, el helicóptero porque como se había hecho ya la barrera a los ingleses no podíamos ir con buques y los metíamos dentro del Hércules a los UH. Así que íbamos todos ahí metidos en el Hércules con el UH y bueno, fue la primera imagen que tuve fue Malvinas y bueno, les puedo asegurar que sentí un gran orgullo, ¿no es cierto?, como todos los veteranos, y más al pisarla también sentí como un cosquilleo en mi corazón, ¿no? Lloré, porque realmente yo creo que el que no lloró en ese sentido tendría que ser uno de metal, ¿no? Y más aún siendo que en mi cabeza se me metió en mi cabeza en lo cual nosotros ahí en ese momento estábamos haciendo historia, ¿no es cierto? Porque muy bien dicho era que San Martín, Belgrano hicieron historia, nosotros también estábamos haciendo historia. Y también en mi mente pasó eso que muchas veces es crudo decirlo, pero muchas veces uno piensa historia como, ¿no? Una historia en la cual uno puede regresar a su casa o su hogar, o por ahí podría ser una historia en la cual dejé mi vida por mi patria, como muchos de mis compañeros. Así que realmente fue un sentimiento muy profundo lo que vivimos ahí. Las tareas nuestras con los helicópteros desde el principio era directamente suministrar todo lo que fuera racionamiento, todo lo que sea municiones y todo lo que sea también traslado de los diferentes cañones o otras cosas las cuales solamente se podía hacer por intermedio de los helicópteros. Dado que en Malvinas, por lo que era el camino, por lo que era la estructura de esa tierra, era muy esponjosa y no se podía ir ni con camiones ni nada por el estilo. ¿Constantemente estaba a riesgo de algún bombardero, de algún misil? Siempre nosotros en aviación de ejército decíamos que estábamos volando y el único radar que teníamos nosotros en nuestros helicópteros era nuestra vista. Te comento, nosotros veíamos que volaban las PAC arriba nuestro, que eran las PAC inglesas de los aviones,
y lo único que sabíamos que era, mientras que estaba el hilo blanco, era que el avión seguía tranquilo. Ahora, si se cortaba el hilo era porque el avión ese estaba bajando. O sea que ahí nosotros estábamos en constante peligro porque estaban bajando. ¿Por qué? O nos habían descubierto con sus radares que daban hacia tierra, o si no, posiblemente estaban haciendo otra maniobra. Pero realmente pasamos bastantes lujuria, como decíamos nosotros en el helicóptero. ¿Tuvieron alguna baja, algún compañero? Sí, tuvimos 3 bajas, justamente fueron un Puma, el cual fue a rescatar a los efectivos que estaban en el Narváez en esa época, y bueno, fueron Dimota y toda esa gente que fue ahí, desgraciadamente falleció, dio la vida por su patria, ¿no? Y justamente, ¿por qué? Por ir a rescatar a personal civil. Y después, bueno, también tuvimos varias bajas en nuestros helicópteros, dado que a lo último, después del 21 de mayo, era algo increíble cómo los ingleses habían tenido la posibilidad de tener mejores misiles y bueno, y en ese sentido tenían una gran batalla contra nosotros, aviación de ejército, los cuales nos buscaban continuamente. Tal es así que hubo una anécdota en el 21 de mayo, justamente a las 8 de la mañana, en lo que es Montequén, nosotros teníamos todas las unidades en tierra, y a las 8 de la mañana ese día se acercaron 2 aviones, los cuales todos creíamos que eran argentinos, y bueno, desgraciadamente fue al revés, eran ingleses, los cuales iban a bombardear lo que era la pista, pero se encontraron con el grueso de aviación de ejército. Entonces ahí fue donde se hizo una escaramuza a esos aviones y bueno, nos infligieron el daño de un Chinook, un helicóptero de gran porte, y un Puma. También ese día tuve la suerte, ¿no?, y el honor, ¿no es cierto?, de salvar la vida de un piloto argentino, el cual había ido a bombardear los buques en Puerto San Carlos y justamente le hicieron como una emboscada a 2 Harriers y el avión quedó muy mal herido. Entonces el piloto, que es Arca, de la naval, no podía cómo llegar a Continente. Buscó la pista de lo que era Puerto Argentino y cuando él se comunicaba con Tábano, nuestra torre, no recibían contestación. Entonces con el capitán Svensson y el sargento ayudante Santana salimos con nuestro helicóptero para ver si podíamos buscarlo y hacer como una conexión entre, ¿no es cierto?, Tábano y ese avión. Gracias a Dios se lo hizo. Y bueno, fue allí que el avión nos pasó por arriba nuestro y justamente estábamos mirando y estaba directamente, el avión ese no podía aterrizar porque le faltaba medio tren de aterrizaje, o sea que no podía hacer. La desgracia que tuvo, que se eyectó, pero tuvo el viento hacia mar adentro y cayó unos 300 metros dentro del mar. Fue allí cuando fuimos con nuestro helicóptero y bueno, yo traté de todas las formas de poder sacarlo y no pudimos, o sea, era una cosa que no se podía hacer porque nuestro helicóptero era de salvamento. Tal es así que yo siempre cuento de que uno se da cuenta cuando una persona se está despidiendo de otra por la mirada. Y en esos momentos el piloto se dio vuelta mirando hacia nuestro helicóptero y nos cruzamos esa mirada, ¿no? Y fue allí donde agarré yo y tomé una decisión la cual por ahí es capaz que podía ser peligrosa o loca, pero bueno, era la última instancia, como decimos nosotros. Y bueno, me saqué mi cinturón de seguridad y me bajé a los esquíes del Huache. Y entonces ahí con el piloto empezamos a bajar y bueno, la primera vez lo pude agarrar pero se me zafó. Y la segunda vez, gracias a Dios, lo agarré bien y bueno, me lo traje colgado así de esos 300 metros hasta la costa. Tal es así que después, bueno, fuimos a llevarlo a lo que es el hospital y bueno, me agradeció mucho, nos abrazamos y bueno, yo lo único que siempre digo es que yo siempre pensé que por ahí estaba yo en esa situación. Entonces, diría también, con los ojos, le pediría al de arriba que, no sé, hace algo, no quiero morir, ¿no? Y bueno, gracias a Dios devolví una vida a una familia que hoy justamente siempre los 21 de mayo nos llamamos, nos saludamos y bueno, en sí es un grato recuerdo. Qué bueno, qué historia, ¿no? Qué historia para contarla una y mil veces, ¿no? Porque es una historia que la has vivido vos y que permanentemente seguramente te traerá en un recuerdo. Sí, yo creo que en sí, como yo digo también que yo fui un pequeño granito de arena, ¿no es cierto? Porque en Malvinas hubo muchísima gente, los cuales fueron héroes, ¿no es cierto? Y han hecho acciones mucho mejor que las mías, ¿no? Porque realmente yo he visto soldados los cuales han estado ahí en su trinchera y han muerto
con el fusil y el dedo en la cola del disparador, y después hemos visto también las proezas de los oficiales en sus aviones, los cuales volaban a lo que es metros del agua y infringieron gran daño, ¿no? Yo creo que lo mío fue muy pequeño a comparación de muchos hombres los cuales hicieron grande a nuestra patria. Bueno, ¿qué pasa por tu cabeza cuando llega esta fecha? Recién ahora, como comentamos con los otros muchachos, se lo está reconociendo en parte. Yo creo que todos los veteranos en ese sentido, cuando volvimos de Malvinas, volvimos escondidos, ¿no es cierto? Y entramos por la puerta de atrás de la Argentina, yo siempre lo digo así, ¿no? Y continuamos luchando. Pero para mí, lo peor que hay, ¿no es cierto?, de un veterano no es ir a combatir y perder una guerra. Para un veterano de guerra yo creo que lo peor que puede haber, y ahí sí es lo que se pierde más, es el olvido. Yo creo que desgraciadamente muchas veces nos encontramos con ese olvido. Pero hoy en día se está revirtiendo eso. Gracias a Dios, yo creo que mucha gente, muchos ciudadanos siempre nos tuvieron en sus corazones, ¿no? Y todos los que volvimos de Malvinas, esto lo digo por mí, ¿no? Tratamos de buscar la forma de sacar ese manto, ¿no? Y de volver a lo que es la memoria a todos los argentinos de los grandes héroes que tuvimos. Yo siempre digo en las charlas que Malvinas es Argentina, y mucho más cuando se derramó sangre en esas islas. Tenemos en cuenta el ejemplo de que uno cuando nace dice con un pecado, y cuando lo bautizan dice que le sacan el pecado y queda bendecido, ¿no es cierto?, libre de todo eso. Bueno, yo siempre dije que esas islas son argentinas, y mucho más porque recibieron la bendición de la sangre de todos nuestros compañeros. Es por eso que siempre tenemos que estar presente día a día como para homenajearlos a ellos. Bueno, la verdad que tendríamos horas y días charlando, ¿no?, de este tema seguramente, pero hoy, en la actualidad, ¿por qué policía? Policía fue la segunda institución la cual me albergó y me dio todas mis alegrías, y también me dio grandes oportunidades como para seguir luchando por una causa buena, ¿no? Yo creo que en Malvinas estuve luchando por mi patria, y hoy en día en la policía de la provincia de Buenos Aires sigo luchando también por todos los ciudadanos, cosa que lo mismo que hicimos en Malvinas, yo lo estoy haciendo acá en la Argentina. Y para mí es un honor ser policía, porque muchos de mis compañeros también dieron la vida por terceros, los cuales nunca lo conocieron, pero dieron su vida por ellos. Es por eso que para mí es sentir algo muy grande en mi corazón, seguir haciendo algo por mi patria y por lo que son los ciudadanos acá en la Argentina.